Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Ortegón. Yo trabajo con Bureau Veritas desde el año 2011. Hoy vamos a hacer la revisión de la norma ISO 31000 del 2018. Es una norma que le permite a las organizaciones abordar el riesgo de manera genérica, ¿sí? No se compromete con ninguna temática específica, entonces sirve para abordar riesgos en materia de seguridad de salud, en materia ambiental, en materia operativa, de mercado, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, por eso es vista por las organizaciones como un buen referente para empezar a trabajar el tema de riesgos, y más considerando que en la actualidad las normas ISO, las de requisitos, incorporaron dentro de su estructura el tema de riesgos y oportunidades. Esta norma ISO 31000, como les digo, del 2018 es la segunda edición. En esta segunda edición busca ISO que la norma sea como de mejor y de más fácil comprensión. Disminuyen algunos de los principios que en la primera edición eran 11, en esta son 8. Y el tema del vocabulario, también en la versión anterior el capítulo vocabulario tenía 29 términos y en esta tiene apenas 8. Lo que busca ISO es que dentro del requisito, dentro de la cláusula, se haga referencia a la terminología que hay que manejar. Bien, entonces, pues el propósito de la charla es presentarles esta norma y ahondar sobre todo en el capítulo del proceso, que es el que más les sirve a las organizaciones para empezar a trabajar el tema de riesgos. Bien, entonces la norma ISO 31000-2018 está compuesta por 7 capítulos del 0 al 6 y un capítulo de bibliografía. Entonces, bien, como toda norma ISO, en el capítulo 0 de introducción, pues nos habla como de cuál es el propósito de las organizaciones que quieren implementar este modelo, y pues básicamente es mejorar la toma de decisiones, evidenciar que no son empresas reactivas sino proactivas. Bien, luego en el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, pues hace referencia a que el objeto de una organización que quiere implementar una norma como la 31000 es gestionar riesgos y oportunidades en cualquier temática. Como les dije, no se casa pues esta norma con abordar riesgos en materia específica de seguridad de salud, operativa, ambiental, sino de manera genérica. Y las organizaciones lo pueden abordar o a nivel organizacional, o lo pueden hacer por áreas, o lo pueden hacer por procesos o por proyectos. Y el campo de aplicación es cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier tamaño, ¿sí? Como todas las normas ISO. Bien, luego en el capítulo 2 de referencias normativas, pues allí deberían ir referenciadas las normas que se citen a lo largo del documento, pero pues para esta versión de la 31000-2018 no hay ningún documento referenciado. Bien, luego en el capítulo 3 de términos y definiciones, pues tenemos los términos básicos que se manejan dentro del contenido de la norma. Como les dije, básicamente son 8 conceptos, porque dentro de los requisitos, digamos, al iniciar cada requisito, se define, digamos, a qué hace referencia. Entonces, por eso disminuyó el tema de vocabulario con respecto a la versión, a la primera versión de la 31000, que es del 2009. Bien, luego tenemos el capítulo 4, que son los principios, y pues son los que soportan como tal una organización que quiere abordar el tema de riesgos. Entonces, los principios es que la gestión de riesgos pues tiene que integrarse, es integrada a la organización, digamos, tiene que incorporarse dentro de sus prácticas, no se puede trabajar como algo adicional, como una rueda suelta, sino incorporarse dentro de las prácticas organizacionales. El segundo, que es estructurada y exhaustiva, entonces pues la gestión de riesgos tiene que definirse, tiene que establecerse
de manera organizada, debe haber como un proceso, un procedimiento establecido de manera exhaustiva que tiene que socializarse a todas las personas en la organización. Adaptada, que es el tercer principio, hace referencia a que la gestión de riesgos se tiene que personalizar a cada una de las organizaciones. No podemos decir que se establece un proceso de riesgos y se puede incorporar a cualquier organización, sino se tiene que adaptar a su realidad, a su gente, a las costumbres de la organización. El siguiente es inclusiva, tiene que considerar la participación de las personas. Las personas son un elemento o un recurso clave pues cuando de riesgos se habla. Entonces, inclusiva es o hace referencia precisamente a que tiene que considerar a las personas. Dinámica, pues tiene que responder a los cambios, ¿no? Tiene que ser dinámica, tiene que responder a los cambios que se dan en el entorno organizacional, en los factores políticos, económicos, sociales. Tenemos el sexto principio, que es que se debe contar con la mejor información disponible. Entonces, ideal pues que el tema de riesgos se trabaje pues con información soportada, digamos, en bases de datos, en indicadores. En los casos en que no sea posible esto, pues la mejor información disponible son las que tienen las personas. Es clave que se garantice que todas las personas que tienen el conocimiento participen en el proceso de riesgos, es decir, en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. El séptimo, factores humanos y culturales. Entonces, como bien decíamos, el tema de riesgos tiene que considerar a las personas, a las culturas. Una organización puede tener varias sedes, pero uno puede decir que los riesgos de la sede de una ciudad son iguales a los de otra, porque pues la cultura es distinta, el clima, las costumbres, entonces hay que considerar esto. Y el octavo principio es el de mejora continua. Entonces, básicamente el tema de riesgos lo trabajan las organizaciones no solo para impedir que se presenten eventos inciertos negativos, sino también para aprovechar las oportunidades que se les pueden estar presentando y que a veces, por no tener estructurado un proceso de riesgos, están desperdiciando y de pronto la competencia u otra organización sí las está aprovechando. Bien, luego tenemos el capítulo 5 que hace o nos habla del marco de referencia. El marco de referencia pues básicamente es como la estructura que debería definirse en una organización para trabajar el tema de riesgos. Esto no puede ser un tema aislado, un tema, digamos, exclusivo de un grupo de personas, sino se tiene que establecer una estructura formal dentro de la organización. Y eso pues tiene que converger con los modelos de gestión que de pronto estén ya implementados, ¿no? Como decíamos, no es montar otra rueda suelta, como el marco de referencia nos habla de establecer una política, entonces tener una política de riesgos distinta a la política del sistema de gestión, como nos habla de compromiso de la dirección, entonces que haya compromiso de la dirección específico en materia de riesgos, no, la idea es incorporar dentro de las prácticas ya establecidas lo que tiene que ver con riesgos, el tema de rendición de cuentas en materia de riesgos, el tema de proveer los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el tema de gestión de riesgos. Entonces, pues el mensaje de este capítulo de marco de referencia es definir una estructura que facilite la implementación del tema de riesgos en la organización y que no sea algo suelto o aparte de la gestión que ya se maneja en las organizaciones. Este tema del marco de referencia, como les digo, que está descrito en el capítulo 5, pues básicamente nos orienta con respecto al tema y plantea que la organización defina esa estructura basada en el PHBA, en el ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar. Bien, y luego ya tenemos el capítulo 6 que nos habla del proceso de riesgos. Tal vez este capítulo es el que más están mirando las organizaciones para empezar a trabajar el tema de riesgos, pues pensando en que ya tienen un sistema de gestión establecido, implementado,
y están buscando metodologías que apoyen la implementación específica de lo que tiene que ver con riesgos, ¿no? Entonces, bien, en el capítulo 6 pues existe un gráfico, un diagrama del proceso que básicamente tiene los siguientes elementos. La idea es empezar a mencionarlos y comentarles más o menos qué se trabaja en cada uno de ellos. Bien, entonces la primera parte del proceso, que no podemos decir, digamos, que es secuencial y que siempre es la primera, porque este proceso de riesgos es iterativo. Podríamos arrancar por ahí, pero no es que tenga un inicio y un fin, sino el proceso de riesgos es permanente, ¿sí? Tiene que incorporarse a la realidad de la organización. Bien, entonces la primera parte del proceso habla de comunicación y consulta. Entonces, bien, ¿a qué hace referencia a comunicación y consulta? Pues básicamente es definir como esos canales o esas comunicaciones que son claves con las partes interesadas que van a facilitar la implementación del tema de riesgos. Esto pues es afín a cómo se haya definido abordar el tema de riesgos en la organización. Si se definió hacerlo a nivel organizacional, pues hay que definir las partes interesadas de la organización y dependiendo del poder que tengan y del interés que tengan en el tema de riesgos, establecer estrategias de comunicación apropiadas. Ejemplo, un directivo de la organización que tenga alto poder e influencia en la toma de decisiones, pero tenga bajo interés en el tema de riesgos. Entonces, ¿qué comunicación vamos a utilizar con una persona que tenga alto poder pero bajo interés? Pues las estrategias van a ser sensibilizarlo, eh, comunicarle los resultados, estarlo capacitando permanentemente. Por otro lado, podría haber una parte interesada que tenga bajo poder, pero alto interés en el tema. Entonces, no es que porque tiene bajo poder lo vamos a desechar, sino la idea es también pensar estrategias de comunicación para esas personas que sí les interesa el tema, pero a pesar de que no tienen influencia o poder en el proceso, hay que también capacitarlos, mantenerlos informados. Entonces, esta primera parte de comunicación y consulta busca que identifiquemos todas esas partes interesadas que van a estar apoyando el tema de riesgos, apoyando la identificación, apoyando el análisis, apoyando la evaluación, apoyando el tratamiento de riesgos y que de una vez tengamos en el radar a esas personas para que de pronto no lleguemos a una reunión de identificación de riesgos y ahí se nos olvidó invitar a tal persona, sino que estén ya todos identificados y en qué momento del proceso van a unirse pues al proceso de riesgos y qué estrategias de comunicación vamos a tener con ellos y también en qué escenario les vamos a consultar, porque sin lugar a dudas les vamos a estar consultando qué riesgos han identificado, qué planes de tratamiento se consideran apropiados para trabajar los riesgos que se han identificado. Bien, luego viene la segunda fase del proceso que se llama alcance, contexto y criterios. Este elemento, digamos, describe casi que en detalle qué se debe hacer. Entonces, cuando hablamos del alcance, lo que hace o lo que debe hacer la organización es definir en materia de qué va a trabajar el riesgo, ¿no? Recordemos que esta es una norma genérica. Entonces, en el alcance la organización puede definir, miren, nuestro alcance va a ser trabajar riesgos en materia de seguridad y salud. Y lo vamos a hacer por áreas o por procesos o a nivel organizacional. O no, de pronto el alcance para una organización que esté trabajando el tema de ISO 9001, entonces el alcance puede ser riesgos en materia de conformidad y de satisfacción del cliente. Y lo vamos a hacer por procesos. Otro ejemplo, una organización que quiera trabajar riesgos que afecten sus recursos financieros, entonces el alcance de riesgos en materia de rentabilidad y lo vamos a trabajar a nivel organizacional. Entonces, bien, aquí es clave definir el alcance para que cuando se empiecen a identificar los riesgos, pues empecemos a identificar riesgos en materia del alcance, ¿no? Entonces, si es para 9001, son riesgos en materia de conformidad y de satisfacción.
Si es para ISO 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo, son riesgos en materia de seguridad y salud de las personas. Si estamos hablando de la ISO 14001, pues son riesgos en materia ambiental. Y esto debe quedar lo suficientemente claro para que cuando los grupos de trabajo empiecen a hacer sus sesiones para identificar riesgos, pues tengan claro en materia de qué los van a estar analizando e identificando. Bien, cuando hablamos del contexto, entonces también es afín al alcance que se haya definido. Entonces, el contexto es comprender muy bien cómo se encuentra la organización en materia de lo que se está trabajando. Ejemplo, si estamos hablando de riesgos en materia de conformidad y satisfacción, hablando de la ISO 9001, pues el contexto es qué cuestiones internas y externas, factores positivos y negativos, están afectando a la organización en materia de conformidad y de satisfacción. Esto converge completamente con los requisitos 4.1 y 4.2 de las normas ISO 9001, ISO 14001, etcétera. Y básicamente aquí lo que hace la organización es analizar cómo se encuentra, en dónde está parada como organización, ¿no? De las cuestiones internas y externas que se analicen pues en la comprensión del contexto, pues van a ser fuente vital para el tema de la identificación de riesgos. La otra parte en este tema de alcance, contexto y criterios, pues es precisamente definir los criterios que nos van a servir para posteriormente evaluar los riesgos. Entonces, yo digo que es la vara con la que vamos a medir los riesgos, ¿no? El nivel de riesgo siempre se determina en términos de la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Se hacen matrices 3x3, 5x5, 8x8, pero la idea es que cuando uno ubique el riesgo en una categoría, pues lo haga basado en un criterio que esté claramente establecido. Ejemplo, si la organización está trabajando riesgos en materia de rentabilidad, pues los criterios para calificar el impacto pues deben ser en materia de pérdidas económicas o de ganancias económicas. Podríamos decir insignificante, por ejemplo, una pérdida económica de menos de 500.000, menor entre 500.000 y 1.000.000, moderado entre 1.000.000 y 3.000.000 y máximo mayor de 3.000.000. Pero si la organización está de pronto trabajando riesgos en materia de satisfacción del cliente, pues los criterios de rentabilidad no van a ser los que va a utilizar, sino riesgos en materia de reputación o de afectaciones a la imagen de la organización. Entonces, bien, este tema de criterios es bien importante para que no quede a percepción de las personas, sino que estén claramente definidos esos rangos en los cuales se van a ubicar los riesgos y dependiendo de la zona en la que se encuentren, pues obviamente definir las acciones de tratamiento. Bien, ya luego tenemos en el proceso tres elementos que son identificación, análisis y valoración. Los tres en conjunto se llaman evaluación del riesgo, ¿sí? Estamos, digamos, en este momento trabajando la norma ISO, la que fue publicada en el 2018. Estamos esperando pues que salga una publicación aquí en Colombia, pero la terminología que maneja esta norma es que el tema de identificación, análisis y valoración se define como evaluación del riesgo, ¿sí? Esos tres elementos. Entonces, bien, miremos uno a uno. Entonces, el tema de identificación, dice, es el proceso para la búsqueda, reconocimiento y descripción del riesgo. Entonces, búsqueda del riesgo. ¿En dónde vamos a buscar el riesgo? La idea es que nos apoyemos en el análisis del contexto que hicimos en la fase anterior. Entonces, de las cuestiones internas positivas y externas positivas, pues vamos a identificar oportunidades. De las cuestiones internas negativas y externas negativas, vamos a identificar eventos inciertos negativos. El tema de la identificación del riesgo es clave el metalenguaje para redactar el riesgo. Entonces, un riesgo bien redactado debe tener tres elementos, que son la fuente generadora, que básicamente para lo que estamos planteando nosotros es el análisis del contexto, el evento incierto y la consecuencia.
Entonces, de ese análisis del contexto, de allí es de donde vamos a buscar, a reconocer y a describir claramente los riesgos y las oportunidades, ¿sí? Recuerden que hicimos un análisis del contexto externo positivo e interno positivo. Esa información es vital para poder identificar oportunidades, ¿sí? Vale la pena mencionar que el tema de riesgos que plantea esta ISO 31000 no habla solamente de eventos inciertos negativos, ¿no? Tal vez en nuestro ADN siempre que nos hablan de riesgos pensamos en situaciones negativas, pero lo que plantea esta norma y lo que están planteando estos modelos es que tenemos que pensar en riesgos y oportunidades. Bien, luego la siguiente etapa es el análisis del riesgo. Entonces, bien, bueno, devolviéndome un poco al tema de identificación, esta fase es clave porque el riesgo que no reconozcamos y no redactemos, pues se va a quedar por fuera del análisis, de la evaluación, del tratamiento y de pronto se materializa. Entonces es vital el tema de la identificación del riesgo. Y pues como ya lo vimos es clave convocar a las personas adecuadas para poder hacer este ejercicio. No es un ejercicio exclusivo de las personas que están gobernando el tema de riesgos o el área de riesgos, sino hay que invitar a todas las personas involucradas, dependiendo de si el análisis se está haciendo organizacional, por proceso, por área o por proyecto. Bien, el tema del análisis es el proceso de comprender muy bien la naturaleza del riesgo. Entonces, aquí en esta parte del análisis de los riesgos ya identificados es comprender muy bien cuáles son las causas que podrían generar esos eventos inciertos negativos o positivos, cuáles serían las consecuencias, hacer una valoración de los controles existentes. Y aquí pues básicamente se manejan dos conceptos que es, primero, el riesgo inherente o puro y luego el riesgo residual. Entonces el riesgo inherente o puro es pensando en que no existiese ningún tipo de control, cuál sería la consecuencia y la probabilidad. Luego evaluamos los controles existentes y volvemos a hacer el ejercicio de evaluar el riesgo en términos de una vez establecidos esos controles, qué tan probable es que se nos presente y qué consecuencia tendría. Para los riesgos que aún así, después de los controles establecidos, sigan siendo significativos, pues hay que establecer acciones de tratamiento adicionales. En esta parte del análisis muchas veces nos encontramos con, o se hace evidente que los controles que hemos establecido para nuestros riesgos no están bien orientados. A veces establecimos acciones de control para actividades que no tienen riesgos asociados. La idea es precisamente analizar muy bien esos controles y ponerlos o ubicarlos en las actividades que realmente lo ameriten, ¿sí? Bien, entonces ese es el análisis, comprender muy bien la naturaleza del riesgo. Luego ya viene la valoración, la versión 2009-2011 es la evaluación. La valoración es precisamente pues comparar el riesgo analizado con los criterios definidos. Y dependiendo de dónde quede ubicado el riesgo, pues la organización o el grupo que se esté trabajando tiene que determinar qué acción de tratamiento va a establecer. Si se definieron, digamos, criterios de riesgos en los cuales hay una zona roja, naranja, amarilla, verde, dependiendo de la zona en la que quede ubicado el riesgo, hay que definir la acción de tratamiento. La acción de tratamiento puede ser o evitar el riesgo, o transferirlo, o compartirlo, o si el riesgo es muy poco probable y con muy poco impacto, podría ser aceptarlo. Eso pensando en riesgos negativos. En riesgos positivos u oportunidades, podemos hablar de que la escala puede ser o aprovechar el riesgo o descartarlo, porque pues no tiene sentido invertir o botarle corriente a oportunidades que no van a representar muchos impactos o muchas consecuencias positivas y que tampoco va a ser muy probable que se nos presenten. Bien, luego ya viene la fase de tratamiento de riesgo y precisamente pues es
implementar ese tratamiento que se haya establecido, ¿no? Como les digo, puede ser evitar, compartir, transferir o aceptar el riesgo. En esa fase, pues obviamente ya hay que definir un responsable de la acción de tratamiento, una fecha de implementación, unos recursos necesarios y pues aquí ya hay que empezar a ejecutar esas acciones que se han establecido para posteriormente evaluar si esos controles establecidos fueron eficaces. ¿Cómo evaluar la eficacia? Pues es nuevamente volver a hacer la evaluación del riesgo y mirar que disminuyó la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia. Bien, luego viene un tema de seguimiento y revisión. Entonces, este tema de seguimiento y revisión, pues básicamente hace referencia como a establecer unos indicadores claves de riesgo para poder evaluar todas las fases de este proceso. No es solamente evaluar si los riesgos o las acciones de tratamiento fueron eficaces, sino se pueden establecer indicadores a lo largo de todo el proceso. Podemos establecer indicadores para la fase de comunicación y consulta, para la fase del alcance, contexto, criterios, para identificación, para análisis, para valoración. Y pues es una forma de hacerle, digamos, una evaluación a nuestro proceso de riesgo, ¿no? Mirar riesgos que se han materializado, de pronto que no fueron identificados, el nivel de riesgo organizacional, no sé, infinidad de situaciones que se pueden evaluar al momento de hacerle seguimiento al tema de riesgo, ¿sí? Bien, y al final, que tal vez es un cambio que se hace evidente de pronto en esta nueva versión de la ISO 31000, es el tema de registro de informe. No quiere decir que la versión 2009 de la ISO 31000 no nos hablara de registro de informe, sino que no aparecía en el gráfico de riesgos. Pero el tema del registro de informe, pues básicamente es como salvaguardar toda esa información documentada del ejercicio de riesgos que se ha hecho, ¿no? Básicamente salvaguardar información de las reuniones o de las sesiones de trabajo que se han hecho, de los riesgos identificados, de los riesgos analizados. Es que el tema de riesgos se incorpore dentro de la administración de la información documentada de la organización, que se defina archivo, que se defina retención, que se defina disposición final para estos registros, que es algo que va a servir de pronto para evaluar lecciones aprendidas, para identificar oportunidades de mejora en el tema de riesgos, ¿sí? Pues básicamente este es como la presentación a modo muy general de la ISO 31000. Pues estamos atentos a atender cualquier inquietud, cualquier sugerencia y pues en este momento vamos a resolver algunas de las inquietudes que se han presentado y que yo veo que ya algunos han estado escribiendo. Listo, entonces estamos aquí atentos a sus inquietudes. Muchas gracias por los comentarios que nos han hecho. Bien, pues, mientras de pronto escriben algunas inquietudes, pues irles pues recordando que la norma pues es genérica y pues que sirve para trabajar riesgo en cualquier temática, ¿no? Entonces, en la actualidad hay muchas empresas, muchas personas interesadas en conocer muy bien la estructura de esta norma y más que se actualizó este año, ¿no? Bien, pues
Bien, aquí tenemos una pregunta de Julián. Si al momento de evaluar el control, el mismo genera una oportunidad de transferir el riesgo de compartirlo, ¿cuál de las dos es más eficiente? Bien, pues digamos ahí sí hay que analizar muy bien la realidad de la organización, ¿no? Dice genera una oportunidad de transferir el riesgo o de compartirlo, ¿cuál de las dos es más eficiente? Pues hace parte, digamos, del análisis que también tiene que hacer la organización, ¿no? Si transferirlo, de pronto adquirir una póliza o transferir la actividad a otra organización o compartirlo de pronto adquiriendo una póliza. Eh, Tiene que ser algo, digamos, que se analice muy bien dentro de la organización y pues digamos también tendríamos que conocer en detalle a qué se hace referencia, ¿no? La organización tiene que evaluar las ventajas de compartirlo, de transferirlo y dependiendo de eso pues tomar la mejor alternativa. Listo, si no hay pues alguna pregunta, bueno. Gloria Patricia Padilla, ¿se puede aplicar para identificar riesgos al realizar la planeación de proyectos? Y si es así, ¿para qué tipo de proyectos? Digamos, esta es una buena práctica a nivel de todo, ¿sí? En el tema de proyectos, pues sin lugar a dudas, ¿no? Es una muy buena práctica que al momento de iniciar un proyecto se identifiquen cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Incluso hay metodologías como descritas en el PMU que plantean, digamos, como buena práctica el tema de identificar riesgos en las diferentes fases, ¿sí? ¿Para qué tipo de proyectos? Para cualquier tipo de proyecto. Siempre es bueno al iniciar un proyecto pensar qué nos podría suceder, tanto positivo como negativo, y anticiparse a las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces el tema de trabajarlo en proyectos es una muy buena práctica y en proyectos de todo tipo. ¿Sí? Eso se debería, digamos, incorporar en casi que todos los escenarios, pues, a nivel organizacional. Julián, entiendo, muchas gracias. Bueno, ahora me genera duda desde la visión de COSO y la visión de ISO. ¿Cuál sería la mejor o es mejor emplear ambas paralelamente al momento de seleccionar los perfiles de riesgo? ¿Cuál sería una buena opción de evaluación que permita denotar perfiles más acertijos y con frecuencia reevaluarlos? Desde la visión de COSO y la visión de ISO, ¿cuál sería la mejor o emplear ambas paralelamente? Bien, pues la idea es, pues sin lugar a dudas, que se complementen, ¿no? Lo que plantea ISO, ¿no? Digamos, con lo que plantea COSO. Pues ISO recoge o buscó recoger o busca recoger buenas prácticas adoptadas y descritas en otros modelos. Entonces podríamos decir que ISO ya incorpora prácticas establecidas por otros referenciales. Entonces, pues sería de pronto ya a nivel organizacional, porque como ISO es genérica y nos dice básicamente el qué, pues que la organización incorpore dentro de ese qué que nos plantea ISO, cómo lo va a trabajar. Y si una buena práctica es alguna directriz o algún elemento que esté definido en una metodología como COSO, pues incorporarla dentro del procedimiento organizacional para siempre fortalecer el tema y que la organización, digamos, lo trabaje a su medida, ¿no? No podemos hablar de metodologías únicas, sino
que las organizaciones las personalicen de acuerdo a su realidad. Bien, entonces el tema, ¿cuál es la diferencia entre compartir y transferir? Entonces, bien, compartirlo es de pronto con otra organización, pensando de pronto en una pérdida económica, entonces se define como acción de tratamiento, pues compartir la pérdida de pronto con otra organización. Y el tema de transferir, que es pues similar, es de pronto es ya dárselo a un tercero, ¿no? Entonces de pronto adquirir una póliza en el caso de que haya una pérdida económica, pues el tema lo va, o por el tema va a responder un tercero. Bien, la diferencia entre aceptar, entonces bien, el aceptar es no hacer nada. Eh, Aceptar y retener podemos decir que son sinónimos para efectos de riesgo, ¿no? Aceptar se asume como no hacer nada, ¿no? Digamos, aceptamos de que se nos pueda presentar, porque no tiene sentido establecer de pronto controles para algo que es muy poco probable que ocurra y va a tener muy poca consecuencia. Entonces ahí es donde a veces se dice, no, esta actividad pues no amerita establecerle un control porque el riesgo asociado es muy poco probable y tendría muy poca consecuencia. Listo, bien, igual pues muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Les vamos a enviar una respuesta por correo. Entonces pues muchas gracias y quedamos atentos a programar una nueva sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz día.